¿Qué tal, gente? Una vez más por el almacén y quería tocar un tema que pronto a veces la gente no dice, cosas que es bueno saber, aunque no lo estén usando, y me refiero es con respecto al triplato. Entonces, ¿a qué me refiero con el triplato? Bueno, lo que les quería enfocar es que el cliente me dice que la cadenilla cuando la pone en el piñón pequeño se le enreda y se le sube acá. Entonces, quería aprovechar de una vez y decirles de algunas ventajas y sobre todo las desventajas que tiene usar triplato en estos tiempos. Como primero, el triplato viene siendo uno de los más normales, los comunes, los que se usa, pero al ser tres platos y a tener 9 velocidades acá atrás, no es que se use mucho el platico pequeño. Entonces la gente normalmente este viene siendo un cambio innecesario, este platico pequeño al tener unos piñones tan grandes acá. Entonces cuando es así uno recomienda más bien biplato. ¿Y qué pasa aquí? Resulta que como este no se desgasta igual que los otros piñones, los platos grandes o el plato del medio, que son los que se usan más frecuentemente con la cadenilla. Cuando tumban la cadenilla al platico pequeño no se acomoda bien, debido a que no tiene el mismo nivel de desgaste junto con la cadena. Entonces, ¿qué pasa? La tranca. Pero la tranca, ¿cómo? No sé si de pronto a algunos otros les pasa. Lo más normal es que les pase. Vean. Entonces, cuando la cadenilla está sucia y se atranca aquí, la suciedad es lo que hace es recogerla. ¿Sí ven? Cuando la recoge aquí, se remanga y raya todo el marco. Todo esto se raya. Es un problema frecuente, siempre con los triplatos. ¿Por qué? Porque no se gasta parejo junto con los tres platos, con los tres piñones tres platos. Entonces, ¿qué recomendación? Usar un biplato. Entonces, esa es la primera desventaja. La segunda desventaja es que hay muchos cambios que se repiten. ¿Qué me refiero con que se repiten? Con que cuando ustedes ejercen la fuerza, cuando se ejerce la fuerza más el avance y viene siendo el mismo, tanto en cambios del plato, en el plato del medio y los piñones de abajo, y el plato grande y los piñones del medio. La fuerza que ustedes hacen y el avance va a ser el mismo. O sea que hay cambios que se repiten con respecto a la relación de la fuerza y el avance. Ese es otro dato para que le quede en cuenta. Pronto más adelante le especifico mejor con una tabla de valores que es más exacta. Como tercero, se vuelve muy complejo y muy tedioso aprender a usar el triplato en estos tiempos. El triplato era normal cuando se usaba hasta 7 velocidades, pero ahora que la gente lo usa con 10 velocidades, lo usa con 9 velocidades, con 11 velocidades, no es bueno. Pero gente, ¿cómo que no es bueno? Porque cuando yo uso el plato pequeñito, que es el pequeño, lo puedo trabajar con los piñones grandes, ¿cierto? Entonces, normal, hasta ahí, todo bien. Pero hay gente que a veces olvida el cansancio, o a veces son un poco despistados. Entonces, ¿qué hacen? Que usan el plato pequeñito y bajan los piñones hasta el último. Este cambio no es bueno porque hace que la cadenilla quede muy cruzada y no trabaja bien acá. En algunos tensores, en algunos lugares, en una canilla, esto va a quedar colgando, o el tensor esta canilla va a quedar pegando acá. Entonces no en todas las ocasiones funciona. En este caso funciona, pero no es recomendable. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que la cadenilla, si está en el plato pequeño, se usen los 4, 5 de arriba. Si van a usar el plato grande, vean que ya no me trabaja bien. Este plato grande no llega hasta allá arriba. De que de pronto llegue, sí, pero va a hacer que el tensor se tensione mucho, va a salir reventando la cadenilla. Entonces el plato grande trabaja con los piñones pequeños. Lo tengan en cuenta. Plato grande, piñones pequeños. Plato pequeño, piñones grandes. Y el plato del medio sí me puede trabajar con todos los piñones. En este caso es una de 9. Me trabaja desde el pequeño del 11 hasta el grande, que es un 40. Pero no en todas las ocasiones. En esta ocasión, con este descarrilador sí nos trabaja bien. Pero hay unos descarriladores que quedan rozando arriba aquí
y queda pasando por la parte interna. Si lo pone el piñón pequeño, si lo pone el piñón grande. Entonces, ¿qué dice la marca? La marca nos dice que cuando esté el piñón del medio, solamente nos trabaja no nos trabaja ni el primero ni el último. O sea, ni el piñón grande ni el piñón pequeño. Los de la mitad para el plato de la mitad. Entonces a eso me refiero con que se viene siendo un cambio muy complejo. O sea, el triplato, saberlo usar, viene siendo complejo para pronto algunas personas que no le presten mucho atención a los cambios y eso. Entonces, ¿qué nos ocasiona eso? Que ocasiona es que se nos reviente el tensor, se nos tuerza la cadena por el cruce que se produce. Porque el cruce entre este piñón y este de acá hace que la cadena se tuerza, haga un cruce innecesario, que lo que hace es forzarla. Entonces ese es el otro detalle. Esos serían los 3 puntos. Y la única razón para usar un triplato que yo vea pues a favor es por cuestión a la velocidad y al terreno, que de pronto vive en terrenos muy empinados o terrenos muy rectos, que cuando terreno muy recto la gente quiere desarrollar más velocidad. Para desarrollar velocidad, un plato grande, y aprovechar que vive en un terreno empinado, un plato pequeño. Pero ya eso no es necesario, por eso ya se usa ahora es un biplato. Son 2 platos, un plato el grande que sea un 38, un 36 y el pequeño que sea un 22, un 24, que es lo más normal. Entonces, ¿qué me recomiendo yo? Biplato. Y si tienen la forma pues económica o porque sabemos pues que son más costosos los monoplatos, porque un monoplato lo podemos manejar con 11, 12 velocidades, 10 velocidades y queda muy cómodo, pero ya sería más costoso. Por eso es más fácil siempre tener un biplato, un triplato, que es lo más económico pues del mercado. Y eso es todo, gente. Espero que les quede el dato, que lo tengan en cuenta con respecto al biplato. Recomendaciones: un biplato, monoplato, si ya tiene más forma económica. Entonces, eso es todo. Cualquier detalle, cualquier duda, cualquier pregunta, me lo están escribiendo aquí en los comentarios. Siempre estoy pendiente, estoy atento para responder cualquier duda que tengan. Cualquier cosa, ya saben. Y no olviden suscribirse, gente. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo para seguir creciendo el canal y seguir fomentando el contenido de la bicicleta. Saludos.